Bueno, vamos a recibir con gozo la palabra del Señor. Mateo capítulo 24. Vamos a leer únicamente dos versículos. Mateo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora leamos un versículo más: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, hemos estado hablando de los acontecimientos escatológicos. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda y terminar el tema hoy. Si no puedo terminar el tema hoy, lo voy a terminar el miércoles. Pero quiero que si usted no vino hoy, si usted recibe el mensaje hoy, ojalá pueda venir el miércoles, y si no, lo escuche por internet a través de YouTube. Vamos a orar, levante sus manos y oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque nos edificamos en tu palabra. Te pido, amado Señor, en esta mañana que nos hables a cada uno, que sea tu palabra, Señor, edificándonos, exhortándonos, levantándonos, Dios. Gracias, creemos que la Biblia es la palabra tuya, Señor, y en esta mañana nos disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estamos hablando de las señales del fin, y ustedes saben que la palabra escatología habla de las últimas cosas que van a acontecer. Más o menos lo que nosotros entendemos como los acontecimientos son los siguientes. Lo que está sucediendo hoy en día son las señales antes del fin. Después de las señales del fin viene lo que se llama el rapto de la iglesia, donde la iglesia es raptada y llevada con Cristo Jesús. Y inmediatamente que la iglesia es raptada, nosotros entendemos que se comienza a manifestar lo que se llama el nuevo orden mundial, dirigido por un líder que se llama el anticristo. ¿Sí? Es un personaje que, si la gente no tiene al Espíritu Santo y si la gente no tiene a Cristo Jesús, mucha gente va a ser llevada por este personaje. Y se manifiesta en lo que se llama los 7 años de la gran tribulación, en donde se desatan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Después de las 7 copas de la ira sucede lo que se llama la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a estar viendo todo este mes. La segunda venida de Cristo, donde Cristo aparece, viene nuevamente a la tierra por segunda vez. Después de esto, cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez y Satanás sea atado por 1000 años, el Señor establece su reino aquí en la tierra por 1000 años. Eso es lo que se llama el milenio. Hay gente que piensa, hay posiciones cristianas que piensan que el milenio ya se estableció o se está estableciendo. Hay personas que piensan que el milenio va a ser posterior, como en el caso de nosotros, la mayoría de los creyentes en el mundo lo creemos, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque personalmente me tocó leer un libro que se llama El Milenio, y hay muchas posiciones acerca del milenio. Hay gente que habla de que el milenio es algo, no es algo literal, sino que es algo figurativo. Pero si leemos las Sagradas Escrituras y Cristo viene en persona, personalmente y físicamente a la tierra, no podemos hablar de un milenio figurativo, un milenio espiritual. Tenemos que hablar de un milenio real. Y después del milenio ocurre lo que se llama la guerra de Gog y Magog, donde Satanás es suelto nuevamente y ocurren muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve a ser engañada por Satanás. Es increíble, ¿verdad?
La gente vuelve a ser engañada por Satanás, y ahí es donde viene la destrucción, del enemigo, donde Satanás es enviado al lago de fuego, donde va a ser enviado con todas las personas que no obedecieron el evangelio. Y se establece lo que se llama la Nueva Jerusalén. Cuando dice el apóstol Juan: vi la Nueva Jerusalén descender del cielo. Así que la Nueva Jerusalén viene, que es el reino de Dios, que es Dios mismo, y viene a establecer un nuevo cielo y una nueva tierra, porque todo va a ser prácticamente destruido y todo va a ser quemado por el fuego, como lo habla Pedro. Pedro lo profetiza y dice que todos los elementos van a ser quemados. Entonces Dios va a traer nuevos cielos y nueva tierra. Ahora imagínense esto: si lo que vemos nosotros es un planeta hermoso, porque cuando hablamos de la naturaleza que hay en el planeta es hermoso, ahora imagínense cómo va a ser cuando se establezcan los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cómo será la hermosura que será en el planeta Tierra? Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros los cristianos que nos hayamos ido en el rapto, venimos a la tierra para vivir con el Señor y establecer su reino acá en la tierra. Así que usted y yo nos vamos a ver en el milenio. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Nos vamos a estar aquí en el milenio estableciendo su reino. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser un periodo donde el Señor establecerá por fin la paz en el mundo, y lógicamente después de que el Señor establezca esta paz, Satanás va a ser suelto y nuevamente va a engañar a las personas. Una de las cosas que a mí me impacta de la palabra de Dios, y quiero contárselo a ustedes, es que así como Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, y ese huerto era el lugar donde ellos tenían perfecta comunión con Dios, al ellos pecar y salirse de la voluntad del Señor, entonces fueron expulsados del huerto del Edén. Y ahí es donde viene todas las tragedias, las catástrofes que vimos hoy, el hombre de pecado. Pero hay algo que quiero comentarles, y que después de tantos años uno predicar la palabra, como que le saltan algunas cosas a uno en el corazón, y es: ¿cómo será si Adán y Eva perdieron esa maravillosa oportunidad de vivir en plena comunión con el Señor? ¿Cómo será entonces la manera en que nosotros vamos a vivir con el Señor cuando Él establezca los cielos nuevos y la tierra nueva? Va a ser algo muy, pero muy sobrenatural. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que hay muchas cosas que nosotros como iglesia de pronto vivimos hoy que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ¿cierto? Y por eso nos toca a nosotros examinar qué cosas nosotros, por ejemplo, podemos hacer o pensar o creer que no tienen nada que ver con aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Le coloco un ejemplo. Por ejemplo, nosotros entendemos que el mundo tiene un andamiaje donde Satanás se mueve, las pasiones del hombre se sueltan, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que nada de eso tiene que ver con el reino de Dios. Lo que es la música secular y todas estas cosas, eso no tiene nada que ver con Dios y su reino, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar, cuando estemos con el Señor, cómo va a ser esa vida o ese estilo de vida que nosotros vamos a tener con el Señor. Y al mirar eso, hacemos una reflexión de cómo nosotros estamos viviendo el día de hoy con respecto a las cosas del Señor. Le coloco un ejemplo, otro ejemplo. En cuando el Señor establezca nuevamente el orden, porque lo que perdió Adán y Eva va a ser restaurado nuevamente, nosotros vamos a estar en perfecta comunión con el Señor. Y eso nosotros debemos vivirlo hoy. Eso debe ser una realidad en nuestra vida hoy, porque eso hace parte de los principios del reino de Dios. Eso hace parte de las cosas del reino de Dios. Cuando una persona no anda, por ejemplo, con el Espíritu Santo en comunión con el Señor, esa persona es una persona religiosa, es una persona que tiene una religión, y eso no tiene nada que ver con el reino de Dios que Dios va a establecer. Porque si usted tiene comunión con el Señor ahora, eso significa que cuando Dios establezca las cosas en un futuro como tienen que ser, esa comunión va a ser permanente y continua en nuestra vida. Entonces lo que estamos haciendo ahora es como un entrenamiento para lo que nosotros vamos a vivir.
¿sí? Si tú tienes comunión con el Señor hoy, cuando el Señor establezca los cielos nuevos y la tierra nueva, vamos a tener esa comunión donde no va a haber muerte, no va a haber enfermedad. El Señor enjugará toda lágrima y vamos a vivir como en esa perfecta armonía con el Señor. Y eso nada tiene que ver en muchas cosas con lo que el mundo hoy establece o lo que el mundo hoy hace. Y por eso la iglesia tiene que salir de allí. No nos podemos salir del mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer negocios, tenemos que comprar y vender. Pero en términos espirituales y de principios, nosotros tenemos, escúcheme bien, nosotros tenemos que salir del mundo. Y por eso la iglesia a veces se estanca, porque hay hermanos que no quieren salir del mundo en el sentido espiritual, en el sentido de principios, ¿sí? Y por eso es que yo ahora entiendo, permítame, hablo de manera personal, por qué de pronto en mi vida yo ya no, hay cosas que en este mundo yo ya no, personalmente hablando, ya no encuentro satisfacción en el sentido literal de la palabra. Pienso yo que tenemos un cambio de vida, un cambio de mentalidad y una vida, un estilo de vida diferente al que el mundo, la cultura y Satanás ha querido tener al mundo. Estamos en este pasaje de las señales del fin. Yo hablé el miércoles de dos señales. Lea allí por favor el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, Jesús está hablando de las señales. Voy a hablar de 8 señales. Ojalá tenga apunte por allí y vamos a ver bastantes versículos. Jesús, la primera señal que establece antes de su venida y del fin del siglo es que vendrá o crecerá, el engaño religioso y de falsos cristos. Crecerá el engaño religioso y de falsos cristos. ¿Qué significa eso? Habrán falsas doctrinas, falsas personas que se hacen renombrar como Cristos. Cuando una persona dice yo soy el Cristo, le está dando a entender a la gente: yo soy su Salvador, yo soy el ungido de Dios que vino a salvar, a traerle respuesta a usted. Y yo hablé el miércoles de eso y espero que lo escuche, pero quiero decir esto: ningún ser humano, escúcheme bien, ningún ser humano tiene la respuesta para una persona. Nosotros los seres humanos podemos ser usados por Dios, pero nosotros no somos la respuesta a la salvación de una persona. Solo Cristo Jesús. Entonces dijimos que crecería el engaño religioso. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: porque en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios que engañarán a las personas. Podemos colocar los versículos. Gracias. Primera Timoteo 4:1. Gloria a Dios. Y también hablamos de filosofías humanistas, religiones que nada tienen que ver con Dios. Atiéndame acá. Religiones que nada tienen que ver con Dios. Primera Timoteo 4:1, hija, por favor. Religiones que nada tienen que ver con Dios. Es decir, atiéndame acá, las religiones no tienen nada que ver con el reino de Dios. Quiero que me mire, por favor. Las religiones nada tienen que ver con el reino de Dios. Voy a volverlo a decir. Las religiones nada tienen que ver con el reino de Dios. Esto es un asunto personal entre usted y Dios. Es un asunto con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está fluyendo en mi vida, si el Espíritu Santo no me está redarguyendo, si el Espíritu Santo no me está hablando, si el Espíritu Santo no me está guiando, si el Espíritu Santo no me está llevando a la palabra, no me está hablando a través de las Sagradas Escrituras, si yo no oro en comunión con el Espíritu Santo, yo estoy en una religión. Yo estoy cumpliendo el domingo en venir a la iglesia nomás. Y esto no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es un asunto espiritual con el Espíritu Santo. Primera Timoteo 4:1, hija, por favor. Porque Primera Timoteo 4:1 dice la palabra del Señor:
Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hablan de apostasía. El Espíritu Santo a través de Pablo habla de apostasía, es decir, gente que va a salir de la iglesia y se van a ir tras doctrinas y cosas malas. ¿Por qué? Porque cuando una persona no quiere la verdad, el diablo se la lleva con la mentira. Y esto nos habla de que la iglesia tiene que permanecer firme. Así que usted no defienda una religión. Yo soy católico, moriré católico. Mi abuelita fue católica, mi tía fue católica, entonces yo moriré católico. No, eso no es así. Usted tiene que abrirse a la verdad de Dios, a la verdad de las Sagradas Escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Número 2, la señal número 2, hablamos de guerras, dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjese que está hablando las Sagradas Escrituras que vamos a oír. La segunda señal es: oiremos de guerras y rumores de guerras. Diga conmigo: guerras y rumores de guerras. En el siglo pasado hubo más de 130 conflictos en el mundo entero. Dos principales fueron la Primera Guerra Mundial, donde murieron 50 millones de personas, y el segundo conflicto más importante que hubo fue la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 60 millones de personas. Esto no había ocurrido en la historia, escúcheme, esto no había ocurrido en la historia de la humanidad. Esto no había ocurrido. Así que el siglo XX ha sido uno de los siglos más bélicos. Y esto nos habla de que Cristo está cerca. Cristo está cerca. La tercera señal, y quiero hablarla hoy porque no la hablé el miércoles, está el versículo, bueno, leamos por favor el versículo 6, 7 y 8, antes de entrar a la tercera señal. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ahí está, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de la tercera señal. Son pestes, hambres y terremotos. Antes de que Cristo venga, van a haber pestes, hambres y terremotos. ¿Qué significa eso? Que va a haber un aumento de pestes, van a haber un aumento de enfermedades. Bueno, estamos viviendo en estos momentos una pandemia, que posiblemente ese virus ya mudó y está apareciendo otra cepa. La pregunta que yo me hago es: sea lo que fuera, si el virus fue hecho en un laboratorio, como dicen algunos, o sea que el virus ocurrió lógicamente por desorden natural, es decir, el virus se dio, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué viene hoy para el mundo entero? Si aumentan las guerras, hay más hambre. Si aumentan las guerras, hay más gente enferma. Si aumentan las guerras, hay más pobreza. Y todo esto desencadena enfermedades hacia los seres humanos. Es decir que el planeta en los próximos años, o la humanidad en los próximos años, vamos a tener que vernos enfrentados a situaciones parecidas a las que estamos viviendo hoy. Y el problema es que la gente no quiere acercarse a Jesucristo. Entonces van a haber pestes. En el original del griego no está la palabra hambre. En el original no aparece. Fue añadido por posiblemente Reina Valera, pero la Biblia lo que da a entender es que lógicamente si hay guerras y rumores de guerras, lógicamente siempre que hay una guerra, que hay destrucción y hambre. Entonces pienso que el mundo entero está viviendo un estrés frente a las relaciones entre países y países. Ahora, quiero resaltar algo, y es que
podrían aparecer más enfermedades, más tipos de virus, más tipos de bacterias y más pestes. Según la Organización de las Naciones Unidas, atiéndame acá, según la Organización de las Naciones Unidas, escúcheme, 820 millones de personas sufren de hambre en estos momentos. Según la Organización de las Naciones Unidas, 820 millones de personas en del mundo padecen hambre. Y le hago una pregunta: ¿usted cree que eso va a descender o va a aumentar? Si el mundo y los ricos quieren más poder, y el que quiere tener más, y el que quiere una casa quiere 2, 3 y 4, no le importa la necesidad que tiene el mundo. Y a esto coloquémosle la mala administración de los gobernantes de las naciones, los problemas que tienen internamente los países con la política. Aquí en Colombia, por ejemplo, los desórdenes que tenemos en la política, todo el mundo sacando su tajada a toda hora. Entonces usted tiene que entender, le voy a colocar un ejemplo. Si usted tiene un lote de 2.000 metros cuadrados y usted es el dueño de 1.500 metros, ¿qué le queda al resto? Si usted, por ejemplo, está compartiendo eso con 30 personas o 40 personas, pero usted es dueño, o usted quiere ser el dueño de 1.500, entonces las demás 29 personas les tocará vivir en los 500 metros restantes. Eso es lógico. Eso es lógico. Entonces lo que hay en el mundo es un desorden en cuanto a las necesidades que la gente tiene. Hay un país en África, no se me va el nombre en estos momentos, donde la gente tiene que salir a las basuras a comer lo que la gente bota en los sobrados para poder vivir. Escuche esto: de esas 820 millones de personas que sufren de hambre en el mundo, 1 de cada 9 personas en el mundo muere. 1 de cada 9 personas en el mundo muere. Escuche, han habido en el mundo más, en el siglo pasado, han habido en el mundo más de 220 terremotos en el siglo pasado. 220 terremotos. Ahora quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 de la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo: tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Claro que sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 de la palabra del Señor. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muy bien. La cuarta señal que aparece en las Sagradas Escrituras cuando Cristo habla está en el versículo 9. Pero quiero que leamos, antes de entrar a la cuarta señal, quiero que leamos el versículo 8. Dice: y todo esto será principio de dolores. Diga conmigo: principio de dolores. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo? Principio de dolores. ¿De qué está hablando la Biblia? De cuando una mujer está en embarazo y apenas le están dando los primeros dolores para el parto. O sea, lo que dijo Jesús es que estos son solamente los dolorcitos. Todavía no viene lo más fuerte. Amén. Entonces, fíjense, si tenemos pestes y hambres y terremotos, guerras, si hay un creciente engaño en el mundo y religiosidad falsa, esto es solamente el principio
de dolores. Ahora, dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La cuarta señal que dijo Jesús es la persecución y el odio contra los cristianos. Persecución y odio contra los cristianos. La cuarta señal que va a haber, y yo creo que esto es progresivo, ustedes están notando en el ambiente del mundo cómo la gente está teniendo como una fobia hacia las cosas santas. En los años 80, que fue mi adolescencia y parte de mi juventud, decir que alguien era homosexual era un pecado. Un homosexual en mi época era visto como una persona realmente extraña. Hoy en día, ser homosexual o ser gay es para el mundo una felicidad. Ah, qué bueno que eres diferente. Pero en mi época no. Yo recuerdo que a Michael Jackson en mi época lo tildaban de gay. Y eso era un escándalo porque él no tenía esposa, no tenía hijos, no se le veía con mujer alguna, y muchas personas llegaron a pensar que él era homosexual. Pero hoy en día, ¿cuántos artistas son homosexuales? La gente los aplaude, se abrazan con ellos y los besan. Entonces, eso está creando y va a crecer, porque el pueblo de Dios se manifiesta, porque si tú realmente has creído en Jesucristo, tú tienes que manifestar la santidad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que el mundo entero va a empezar a perseguir a los cristianos. Yo recuerdo que cuando trabajé secularmente, hace más de 22 años, antes de servir al Señor, hace más de 25 años, 25, 26 años, cuando yo llegaba, ellos sabían que yo era cristiano. Y cuando yo llegaba a la oficina a trabajar, ellos me decían a mí: llegó Jehová, así me decían, como una especie de burla. Y lógicamente a mí no me ofendía eso, porque yo daba gracias a Dios. Pero hoy en día, aunque hay respeto hacia las personas cristianas, eso no, según la Biblia, eso no puede durar mucho tiempo. Ustedes saben en estos momentos que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, nada tiene que ver con los asuntos cristianos. Absolutamente nada. Él 100% apoya el movimiento LGTBI. Y eso es un problema en estos momentos para el mundo entero. Porque ese movimiento puede crecer, y no solamente en ese sentido, sino que también puede traer muchos conflictos para los cristianos en el mundo entero. Lea Mateo capítulo 5, versículo 10 de la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a decir algo. Cuando apareció la pandemia lo que hizo fue revelar quién verdaderamente es un cristiano. Muchos cristianos después de la pandemia no volvieron a las iglesias. ¿Por qué? Porque eso reveló verdaderamente quién es un cristiano. Ahora, la pregunta que yo me hago: si eso lo hizo una pandemia, ¿qué pasará con las iglesias si empiezan a perseguir realmente a los cristianos? ¿Seguiremos a Cristo? ¿Diremos Cristo es el Señor, como ocurría con los cristianos del primer siglo? Ellos decían Cristo es el Señor, inmediatamente iban al circo romano. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. 340 millones de cristianos
son perseguidos en la actualidad en el mundo. Y mientras que la iglesia pelea con el hermano, porque el carro se lo movió y no lo dejó salir del parqueadero, 340 millones de personas, de cristianos, están siendo perseguidos. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. Uno de los países más perseguidos donde más se persiguen a los cristianos en América Latina es México y Colombia. Países donde más se persiguen a los cristianos: África está en primer lugar, donde han matado a los cristianos, donde los han quemado vivos. Entre ellos están los países de Marruecos, Somalia, Egipto, Kenia y Nigeria. El segundo país donde más se persiguen a los cristianos es en Asia, en Pakistán, por ejemplo, en China, Japón, Corea del Norte e India. El tercer país, o el tercer continente, perdón, donde más se persiguen a los cristianos está en América, tanto del norte, central y suramérica. El primer país que aparece en persecución en América es Chile. Después está Estados Unidos y Venezuela. El cuarto continente donde más se persiguen a los cristianos es el Oriente Próximo, donde está Israel, Arabia Saudita y Siria. Y esto lo pronosticó o lo predijo, el Señor Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Aleluya. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que usted no se sienta mal si usted está siendo perseguido. De pronto los que más los persiguen a nosotros, digamos en términos espirituales, donde nos dicen: usted, ¿por qué va a esa iglesia? Son nuestra propia familia. Una de las cosas que padecen los cristianos es que los familiares no entienden y no pueden entender lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿usted por qué le lleva plata a ese pastor? La gente no entiende eso. En primer lugar, no es para mí. Pero la gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mente no renovada por el Espíritu Santo. Nunca lo van a entender. Personalmente, a mí me ha tocado vivir experiencias con algunos familiares incómodas, porque sencillamente yo soy pastor. Entonces la Biblia está diciendo y nos advierte que si usted quiere vivir piadosamente, va a chocar directamente contra las estructuras filosóficas y espirituales que el mundo tiene. Así que no se alarme. Si a usted la familia lo hace a un lado, por ejemplo, a mí me pasó, yo tengo primos o familiares que durante muchos años no hemos tenido una relación cercana porque soy pastor. Entonces esos familiares, aunque me quieren, me aprecian, prefieren estar lejos porque soy pastor. Entonces me ven un error y lo primero que hacen: ¿y usted no es pastor? Entonces esto nos habla, y permítame, esto nos habla de que si esto sucede donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, usted se imagina cómo el enemigo va a tratar de detener que la iglesia avance. Y el enemigo va a tratar de obstaculizar la tarea de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados.
Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas capítulo 6, versículo 22. Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondiendo les dijo, Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Diga al que está enseguida, eres bienaventurado si eres vituperado por Cristo Jesús. Es decir, que si usted es un verdadero cristiano y usted camina correctamente y usted está siendo juzgado injustamente por causa del evangelio, usted es un bendito. Porque déjeme decirle que Dios peleará por usted. La gente que te critica y te señala y te juzga serán avergonzados por el Señor. Porque nadie puede meterse con la iglesia del Señor, porque nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Número 5. Leamos allí versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjese que habrán conflictos aún entre los mismos cristianos. Permítame, yo hago un paréntesis, porque hay cristianos que toman una posición, y quiero que me los oigan los hermanos por favor por internet. Hay cristianos que toman una posición en donde ellos tienen la verdad y hay cristianos que están mal porque no tienen la verdad. Yo sé que hay personas que se han ido de la sana doctrina, pero nuestra posición no es atacar la iglesia. Y hay cristianos que toman una posición muy legalista, muy religiosa, y lo que ellos dicen es que están defendiendo el evangelio. Digamos sí, digamos que nosotros debemos sacar adelante la sana doctrina, pero cuando un cristiano continuamente está colocando en las redes sociales que no sé qué, que las iglesias, que no sé qué, da a entender que él está en la verdad y que los otros cristianos se van a perder, y eso no es así. Y ese espíritu de juicio y de señalamiento tiene que salir de la iglesia. Claro, hablemos la verdad, claro, pero no señalemos ni enjuiciemos, porque eso no es del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra, predicar salvación, que la gente venga a Cristo y predicar la sana doctrina. Lo demás lo hará el Espíritu Santo en cada corazón y en cada vida. Versículo 10, versículo 11. Y muchos, el versículo 10, quedémonos ahí en el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Colócamelo por favor en la Nueva Traducción Viviente si puedes. La quinta señal se llama apostasía. Apostasía, que es traición y odio. Perdón, la quinta señal es apostasía, traición y odio entre creyentes. Apostasía, traición y odio entre creyentes. ¿Debe haber odio entre creyentes? No debería. Gracias. Pero es impresionante. A mí me tocó enfrentar a un hermano hace algunos años, diciéndole: hermano, ese tipo de posición que tú estás tomando no es sana, no es saludable. Entonces debemos nosotros no perder el amor de Dios en nuestra vida. La palabra apostasía, como ya lo dije antes, ellos da a entender de que algunos van a abandonar la fe por la persecución. Algunos van a abandonar la fe, se apartarán del Señor. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: bueno, ahí estamos leyendo Mateo 24:10, que dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Eso es increíble. Y esto nos tiene que poner alerta. Ahora sí leamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Leamos el versículo 3 y el versículo 4. Dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer al hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Versículo 4: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Eso está hablando del anticristo. Escúcheme, el nuevo orden mundial que viene para el mundo entero va a atacar directamente la santidad y la vida piadosa y por ende el cristianismo. Y le va a dar lugar a un ser que se va a levantar y va a ser muy carismático y va a ser muy atrayente, que va a ser el anticristo. Algunos dicen que el anticristo ya nació. Supuestamente puede tener ya 20 años, digo yo. Estoy, ¿cómo se dice? Sí, o sea, no es realidad lo que estoy diciendo, simplemente lo digo. Puede haber nacido, puede tener 20 años, 25, 30 años, tal vez. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque la apostasía es cuando el creyente se aparta de la fe en Jesucristo. Pero la apostasía también tiene que ver cuando las iglesias entran en cosas que no son de Dios. Se llaman iglesias apóstatas, ¿sí? Le coloco un ejemplo: una iglesia donde el pastor tiene una pareja homosexual. Eso se llama apostasía. Y pastor, ¿qué hago si una persona llega a la iglesia y es homosexual? Perdóneme que tome este tema, es algo que se me viene así rápidamente. ¿Qué pasa si una persona es homosexual en la iglesia? El hermano puede venir como homosexual en la iglesia, pero no puede manifestar una relación con una persona del mismo sexo. Una persona, por ejemplo, si llegó a la iglesia y tiene inclinaciones hacia el mismo sexo, esa persona puede estar dentro de la iglesia, puede nacer de nuevo, ser una nueva criatura, pero la persona nunca podrá tener matrimonio con una persona del mismo sexo. Ahora, lo que sí podemos decir es que esa persona, si ha nacido de nuevo, tiene que creer que el Señor le ha liberado completamente de eso. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Es como el que es adúltero, llega a Cristo, ya no es adúltero. El que es fornicario, llega a Cristo, ya no es fornicario. El que robaba, llega a Cristo, ya no roba. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Señal número 6. Falsos profetas. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Diga conmigo: falsos profetas. Más fuerte, diga: falsos profetas. Gracias. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es una persona que dice que viene de parte de Dios cuando no es de Dios. Y muchas personas van a ser engañadas.
Por eso usted tiene que tener cuidado. En esto, hace muchos años vi un video en YouTube donde un tal profeta se levantaba del suelo, levitaba. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué ese hombre, si predica de Cristo, si habla de Cristo, quiere llamar la atención como profeta tratando de levitar y levantarse del suelo? Entonces, y eso está en YouTube. Y el video que aparece es que el hombre, cuando va a levitar, acercan la cámara a los pies y él se levanta. Bueno, ¿y por qué no dejan la cámara para que tomemos todo el cuerpo de él? Eso es un engaño. Si un hombre de Dios, verdadero, permítame decirlo, un verdadero hombre de Dios no hace esas cosas, no tiene por qué hacerlas. Entonces, si la gente ve a un hombre levitar, ¿cuál va a ser el pensamiento de la gente? Vamos a esa iglesia porque ese hombre debe ser sobrenatural. Y ahí es donde está el engaño. Porque la gente sigue al hombre, pero no sigue a Cristo. Yo entiendo que como pastor ustedes me siguen en el sentido de como soy el pastor y soy el que predico cada domingo, pero usted tiene que seguir es a Jesucristo. Pero hay gente que le gusta eso. Hay gente que le llama la atención si la gente tiembla, si la gente se cae, aunque yo creo que hay gente que cae por el poder de Dios, pero hay gente que le gustan esas cosas. Les llama la atención lo profético que a veces se sale de las Sagradas Escrituras, pero le llaman la atención. Y hay gente que anda en busca de esas emociones. Y permítanme, mis amados hermanos, nosotros que tenemos que ser espirituales con los pies en la tierra. Porque hay gente que le gusta andar en emociones y nunca aterrizan. Y eso se llama madurez. Le coloco un ejemplo. Si usted viene a la iglesia y adora al Señor, y usted canta al Señor, llora delante de Dios, grita y danza en la iglesia, eso se tiene que reflejar en su diario vivir. Porque si no, estamos haciendo un show. Y eso es preocupante el día de hoy, porque mucha gente busca esas cosas solamente motivadas por las emociones, pero en ellos no hay una transformación real. En ellos no hay un arrepentimiento real. Entonces, esos movimientos proféticos son falsos. Y la gente no conoce a Cristo, sino que se enredan. Y ese profeta que le estoy hablando, ese profeta tiene una iglesia de miles de personas en África. En África. Y son cultos de 6 horas. Sí, señor. Y no tengo nada si el culto dura 6 horas. La pregunta que yo me hago es: ¿a qué va la gente? ¿A ver al hombre show o a encontrarse con Jesucristo? ¿Por qué venimos a la iglesia? Entonces, una de las señales es que va a haber esa proliferación de falsos profetas. Y quiero ser honesto, hay mucha gente que da profecía cuando Dios nunca habló. Y eso es delicado. La iglesia no se puede fundamentar en la profecía. Nunca. Nunca la iglesia del primer siglo se fundamentó en profecía. Es más, Pedro escribe que la palabra profética más segura es la que tenemos, la palabra de Dios. Entonces, si a mí me gusta que me hablen al oído y me profeticen, pero yo no voy a las Sagradas Escrituras
a buscar la palabra de Dios, yo estoy en un grave problema. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos lo advirtió, que vendrían falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La séptima señal es aumento de la maldad y disminución de amor en el mundo. Es decir, que cuando Cristo vaya a venir, ¿cómo va a estar el mundo? ¿Mejor o peor? Peor. Y ustedes lo saben muy bien, los que somos por allá, que venimos de los años 60, 70 y 80, la música ha venido así, en declive. Las letras de las canciones. Yo recuerdo las canciones de mi mamá, aunque no eran hermosas del todo, porque tengo que reconocerlo, tenían un mensaje. Entonces la moral del hombre ha decaído. Hoy en día es normal acostarse con la novia. Eso es normal. Eso es algo normal. Para los cristianos no. Gracias por ese amén que yo escuché por ahí. Creí que estaba en otro auditorio. Si usted es un cristiano y usted no le enseña a sus hijos que hay inmoralidad, la inmoralidad del mundo se lo va a llevar. Yo tengo que reconocer con mi esposa que nosotros nos cuidamos cuando fuimos novios. Pero hoy en día, decirle a una pareja, cuídese hasta el matrimonio, sea virgen. No, a la gente le dicen, vacúnate. ¿Eres virgen? Vacúnate. ¿Por qué? Porque el aumento de la maldad, el hombre va a entrar en una degradación espiritual más terrible. Ahora, si nosotros hemos sobrevivido en esta inmoralidad, ¿qué será de nuestros hijos y de nuestros nietos? Quiero leer un versículo nomás. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, la iglesia posiblemente entra en ese enfriamiento espiritual. Le hago una pregunta: ¿usted ha entrado en un enfriamiento espiritual en esta pandemia? Yo no puedo negar que eso nos haya afectado a todos, pero eso es una excusa para yo enfriarme espiritualmente. Perder mi trabajo es una excusa para yo dormirme espiritualmente. Tener un problema con mi cónyuge es una excusa para yo estar caído espiritualmente. Tener una enfermedad en mi cuerpo es una excusa para yo ya no venir a la iglesia. Posiblemente el amor de muchos se enfriará. Versículo 13: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos van a perseverar? Y última señal está en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. O sea que la iglesia predicará en el último tiempo. La iglesia verdadera predicará la sana doctrina y se extenderá su reino por todas las naciones. La iglesia verdadera crece
por la pasión por los perdidos. Pongámonos de pie, amados.